Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén de lo mejor una vez más. Vamos a seguir caminando en esta verdad. Como dice este libro, quiero compartir a cada uno de vosotros. Sé positivo en un mundo negativo. Actitudes que aumentan y tu gozo de vivir. Roger Campbell, de autor cristiano. Busca lo positivo en la vida de los demás. Cuando te sientas deprimido, piensa si tal vez tus sentimientos negativos se deban a decepciones que los demás te han causado, incluso las mismas personas que amas. ¿Podría orar para que Dios me lleve al cielo?, me preguntó una abuela deprimida. Al escuchar mi negación a orar como ella quería, aquella atribulada mujer me contó su historia. No se sentía amada ni valorada. La familia de su hijo, en cuya casa vivía, le mostraba poco respeto. Para ella no tenía sentido seguir viviendo. Tal vez puedas identificarte con ella. ¿Alguien en quien tú confiabas te defraudó? ¿Alguien a quien ayudaste en tiempos de desdicha no se interesa en devolverte el favor ahora que estás en necesidad? ¿Tu empleador le ha concedido la promoción que esperabas a otro empleado? ¿Tu cónyuge se ha vuelto frío y distante? ¿Tus hijos no han atendido tus enseñanzas y se han vuelto rebeldes a pesar de tus esfuerzos por educarlos bien? Una conocida cantante dice que podría haber llegado a ser una víctima espiritual durante el primer año de sus giras musicales, de no haber sido por las primeras palabras de Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. Las inconsecuencias y debilidades de muchos cristianos la hubieran desilusionado, de no haber sido por la fortaleza que obtuvo al mirar más allá de las faltas de los demás y poner sus ojos en el Señor, el cual es perfecto. Las personas pueden decepcionarnos, dado que la Biblia es un registro inspirado y preciso de la vida de muchas personas. Revela las imperfecciones de la naturaleza humana. Cuando leemos estos relatos, nos damos cuenta de que las personas son propensas a decepcionarse unas a otras. Sin embargo, a pesar de la falibilidad del ser humano, la Biblia nos habla de las grandes virtudes de personas imperfectas. Abraham decepcionó a Sara al decirles a los reyes de Egipto que ella era su hermana, a fin de proteger su vida en el Génesis 12:13. Pero Abraham se recuperó de ese tiempo de debilidad y llegó a ser conocido como amigo de Dios y padre de la fe. Jacob decepcionó a su padre Isaac al fingir que era su hermano Esaú a fin de recibir las bendiciones del hijo primogénito. En el versículo 27. Pero más adelante su nombre cambió y ya no se llamó Jacob, sino Israel, que significa príncipe de Dios. De modo que en su vejez vivió conforme a su nombre nuevo. Sansón decepcionó a sus padres y a otros al enredarse neciamente con mujeres. Jueces 14:16. Pero en sus horas finales se transformó en un héroe nacional, que se cuenta entre los hombres de la fe de Hebreos 11, un capítulo que se conoce como el Museo Bíblico de los Famosos de la Fe. Marcos decepcionó a Pablo cuando se rindió ante las presiones de su primer viaje misionero. Pero más adelante Pablo confirmó el valor de Marcos como siervo de Dios al escribir: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Segunda de Timoteo 4:11. Jesús sintió más que nadie las heridas de ser decepcionado por aquellos que amaba. En un principio, sus hermanos no creían en él. Juan 7:25. No pudo hacer muchos milagros en su propia tierra a causa de la incredulidad de sus habitantes. Mateo 13:53 y versículo 58. Aún después de su absoluto ejemplo de humildad, dos de sus discípulos, Santiago y Juan, confabularon entre ellos para conseguir el mejor lugar en el reino. Mateo 20:21. Aunque Jesús hizo muchas buenas obras entre su pueblo, los judíos trataron de apedrearlo. Juan 10:31-32. Judas lo traicionó. Mateo 26:47-49. Pedro lo negó 3 veces. Mateo 26:69-74. Aquellos por los que dio su vida lo maldijeron y crucificaron. Mateo 27. Tomás no llegó a tener la fe necesaria para creer en la resurrección. Juan 20:24-25. Sin embargo, en todas estas dolorosas experiencias no hubo ni una sola palabra de autocompasión o amargura por parte del Señor. Quizá muchos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué pasa esto?
¿Qué estás haciendo mal? Es tiempo que te preguntes tú mismo. Es bueno intentar preguntarse, conocerse a nosotros primero para conocer a los demás. Creo que muchas de las veces los maestros, profesores, saben enseñar, pero hay un tiempo que hay que dejar que el ser humano, el que está aprendiendo, pues conozca sus verdades, lo que hay dentro de cada uno de ellos. Y eso no es por juzgar, eso es mi criterio, que he conocido a mucha gente y lo puedo ver. Porque conocía la naturaleza caída del ser humano y no lo desconcertaban sus desagradables manifestaciones. Él no había venido a condenar, sino a salvar más allá de la sanguinaria cruz. Estaba el gozo de darle una nueva vida a los pecadores redimidos. Y este lado positivo del precio de la redención hizo que su sufrimiento valiera la pena. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto adelante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, en Hechos 12:2. Muchos de los que lo habían rechazado creyeron. Santiago y Juan llegaron a ser fieles apóstoles, predicadores y escritores que comunicaron a otros las buenas nuevas de la vida eterna. Pedro llegó a ser el portavoz de la iglesia del Nuevo Testamento, que llevó a miles a conocer a su Salvador. Tomás creó después de una semana de dudas y finalmente dio su vida como un mártir, al ser traspasado con una espada y sufrir una herida, en cierto modo, parecida a la que una vez pidió poder tocar para creer. Estos hombres que decepcionaron a Jesús llegaron a ser testigos activos, que transformaron el mundo con la poderosa predicación del Evangelio que se les había encomendado. Entender la falibilidad del carácter humano merma la decepción que nos ocasionan los demás cuando no se comportan como pensamos que deberían comportarse. Pero la clave para ser positivos es dejar de mirar las faltas de aquellos que nos decepcionan y buscar continuamente las cualidades positivas que poseen. En este versículo, en este párrafo, quiero que pongas atención. Cuando tú estás viendo las faltas de los demás, ¿no crees que es tu propio espejo el ser humano, el prójimo que tú estás hablando mal? Dice, pero la clave para ser positivos es dejar de mirar las faltas de aquellos que nos decepcionan y buscar continuamente las cualidades positivas que poseen. Como dice, cuando alguien no te ama, tú tienes el amor para dar, porque los otros cuando no tienen, pues no tienen que dar. Es muy importante entender, mis hermanos, amados. Y si, ¿cómo puedes decir eso, Pablo? La cara de Pablo a la iglesia de Filipos contiene una afirmación sorprendente. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Filipenses 1:3. ¿Cómo pudo Pablo decir eso? ¿Acaso la iglesia de Filipos era perfecta? En absoluto. Las iglesias están compuestas por personas imperfectas. En el mejor de los casos, no son más que pecadores salvos por gracia. Por lo tanto, ninguna iglesia es perfecta. Henry Ward Beecher dijo, la iglesia no es una galería para la exhibición de cristianos eminentes, sino una escuela para la educación de personas imperfectas, una guardería para el cuidado de los débiles y un hospital para la sanidad de aquellos que necesitan un tratamiento adecuado. Estoy buscando una iglesia perfecta, le dijo una vez un hombre a Charles Spurgeon. Si la encuentra, no vaya a echarla a perder, respondió Spurgeon. Si la iglesia de Filipos no era perfecta, ¿cómo podía Pablo dar gracias cada vez que se acordaba de sus miembros? La respuesta es simple. Él se había propuesto centrarse en las virtudes, no en las imperfecciones de los creyentes de ese lugar. Esto no significa que fuera ciego a sus debilidades. En esta misma carta a esa iglesia, exhortó a dos mujeres, Evodia y Sintique, a ser de un mismo sentir en el Señor. Eso habla en Filipenses 4:2. Estas dos mujeres evidentemente estaban en desacuerdo, pero Pablo no permitió que ese problema de la iglesia lo disuadiera o lo impidiera pensar positivamente acerca de la congregación en general. Todo esto es para aprender cada uno de vosotros cómo destruir un matrimonio. Quizá muchos dirán, pero es que nosotros estamos para construir, no para destruir. Bueno, durante mi ministerio pastoral disfrutaba mucho cuando tenía que oficiar las ceremonias de bodas. Para mí, un matrimonio cristiano es un acontecimiento maravilloso. Uno de los momentos más tiernos en la secuencia del proceso del matrimonio es la primera cita con el pastor. Dos jóvenes que se aman entran en la oficina del pastor, tomados de la mano,
con un brillo especial en sus ojos, a fin de saber si la fecha que eligieron está disponible en el calendario de la iglesia y para ponerse de acuerdo con el pastor con respecto a los detalles de la boda. Para este importante suceso, yo había establecido un procedimiento que pensé que ayudaría a la pareja durante toda su vida de casados. Primero, le preguntaba al futuro esposo por qué quería casarse con la muchacha. Su respuesta siempre era básicamente la misma: porque la amaba. En ese momento yo escribía "él la ama" en la parte superior de una hoja, mientras le preguntaba ¿por qué la amas? Después de esa pregunta, por lo general, se producía un incómodo periodo de silencio. A menudo sentía pena por la avergonzada muchacha, cuyo futuro esposo no podía mencionar una razón de su amor por ella. Una vez un joven dijo: bueno, no es por su aspecto exterior, siempre me he preguntado cómo llegaron a casarse. Finalmente, después de pensar bastante, el presunto novio escribía varias razones de su amor por ella. Después que terminaba de escribir, le hacía la misma pregunta a la futura esposa, puesto que había tenido más tiempo para pensar y había escuchado las razones dadas por su prometido. Por lo general, a la muchacha le resultaba más fácil enumerar varias razones de su amor por él. Después de este tiempo de preguntas revelador, les pedía que completaran la lista que habían comenzado a escribir ese día y que la trajeran a la próxima cita. En otra segunda reunión, repasaba atentamente ambas listas y se las devolvía. Y les aconsejaba que las guardaran para leerla en el momento que lo necesitarían durante su vida matrimonial. ¿Se están cansando con una persona imperfecta?, les advertía, y ambos tienen defectos que todavía no conocen del otro. Después de casarse, esos defectos comenzarán a aparecer, y cuando eso suceda será el momento de volver a leer sus listas. ¿Qué estaba tratando de hacer? Estaba haciendo el esfuerzo de enseñarle a la pareja cómo edificar una relación positiva. Una de las mejores maneras de lograrlo es evitar concentrarse en los defectos del otro y fijarse en sus virtudes. Es probable que esas cualidades positivas fueran las que, en un principio, los habían atraído y habían hecho que se enamoraron. Yo sabía que si comenzaban a concentrarse en sus características negativas, su matrimonio podría correr el peligro de derrumbarse bajo la tensión que eso lo produciría. Destruir un matrimonio es fácil. Todo lo que hay que hacer es acentuar lo negativo. Aquellos que se concentran en los defectos no deberían sorprenderse cuando llegue el derrumbe. Lo mismo sucede en cada una de las relaciones. Pensar y hablar continuamente de las debilidades de la persona en cuestión terminará por destruir cualquier matrimonio, empresa, iglesia u organización. Pero pensar y hablar positivamente del otro y uno al otro hará que la relación sea más fuerte. Como los cristianos imperfectos de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es un ejemplo excelente del valor de superar al síndrome de pensar de manera negativa. Después de la resurrección, Jesús les había recomendado a sus discípulos que llevaran el evangelio a todo el mundo. Este pequeño grupo de seguidores recibió la responsabilidad de evangelizar a todo el planeta. La tarea debe de haberles parecido imposible. Había 120 seguidores reunidos en el aposento alto después de la ascensión de Jesús, y la mayoría de los líderes había demostrado ser falible. Si alguna vez hubo un grupo de personas que tuviera el potencial de fracasar, era este pequeño grupo. Hermanos, todo esto da que pensar. Pedro había negado al Señor. Tomás había dudado de la resurrección de Jesús. Felipe tenía la reputación de tener pocas esperanzas. Santiago y Juan habían tratado de tener mayor jerarquía que los demás. Y las mujeres presentes habían ido a la tumba de Jesús al tercer día después de su crucifixión para llevar especias y ungir el cuerpo. Pero 10 días después, esta insólita multitud reunida en el aposento alto para orar fueron las piezas claves de una explosión evangelística que sacudió Jerusalén. Ese día se añadieron a la incipiente iglesia 3,000 personas que anteriormente eran escépticas, y desde entonces el mundo no ha vuelto a ser el mismo. ¿Qué fue lo que cambió un potencial fracaso en un éxito sin precedente? La respuesta a esta pregunta se encuentra en Hechos 1:14. Todos estos perseveran unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos cursivas añadidas en Hechos 2:1. Enfatiza nuevamente la unidad del grupo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
De alguna manera, estos individuos imperfectos pudieron creer lo mejor uno del otro. Resistieron la tentación de reabrir antiguas heridas. No se permitieron decir ni una palabra de crítica entre ellos. Dejaron a un lado sus diferencias, reemplazaron a Judas y prepararon sus corazones para la llegada del Espíritu Santo, que iba a darles el poder que necesitaban para cumplir la misión que tenían por delante. Hoy día muchas iglesias carecen de poder porque hay conflictos, murmuraciones y calumnias entre sus miembros, igual que los fariseos. Sus miembros se especializan en encontrarles defectos a todos y se dedican más a revelar los defectos de sus hermanos que a suplir la necesidad de aquellos que están heridos. Todo esto, amados hermanos, tenemos que hacer hincapié para poder seguir caminando. Que en estos tiempos, para el mundo críticos, pero para la persona que tiene una fe, una actitud positiva, todo es para bien. El canibalismo cristiano. En su carta a la iglesia de Galacia, Pablo acusa a los creyentes de canibalismo cristiano y escribe: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Gálatas 5:5. Antiguamente la iglesia de Galacia había sido un centro de cristianismo dinámico. Era una iglesia llena de amor. Pablo dijo que en el pasado lo habían amado tanto que hubieran estado dispuestos a arrancarse los ojos para dárselos a él, probablemente porque no veía bien, si eso hubiera sido posible. Por desgracia, las cosas cambiaron. La iglesia se volvió legalista y carente de amor. Ahora se dedicaban a murmurar y criticar. Se habían convertido en cristianos caníbales, que se comían unos a otros y habían perdido su poder. Un pastor que había aceptado la posición de pastor principal de una gran iglesia de renombre dijo que le parecía interesante observar a ciertos miembros mientras salían de la iglesia al finalizar el servicio. Estos trataban de no salir todos al mismo tiempo para no verse obligados a estrecharse las manos o saludarse unos a otros. Antiguos rencores profundamente arraigados y la malicia imperante hubieran destruido la iglesia si hubieran insistido en aquella desagradable actitud. ¿Qué es lo que produce semejante comportamiento carnal? Fijarse en los defectos de los demás. Los pacificadores. Hay un llamado supremo entre los creyentes que pocos parecen aspirar: buscar la paz. Un pacificador intercepta la información negativa que a menudo circula entre los cristianos y divide personas que deberían amarse unas a otras. No es fácil ser un pacificador, porque va en contra de nuestra naturaleza. Buscar la paz va en contra de nuestros deseos carnales. Sin embargo, Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, en Mateo 5:9. ¿Qué hace un pacificador? Se olvida de las murmuraciones que escucha. Cuando los defectos de sus amigos se transforman en el tema de discusión, desvía la conversación hacia otro tema. Cuando escuchó algo negativo de otra persona, no se siente obligado a repetir lo que han dicho. Cuando se le acercan personas que están descontentas, se niega a permitir que sus oídos se conviertan en un basurero para la crítica. Cuando escucha que alguien habla bien de otra persona, está ansioso por contarle a esa persona que dijeron algo bueno de ella. Está dispuesto a mediar entre aquellos que están en desacuerdo. Conoce las debilidades de los demás, pero no se fija en ellas. Es alguien que ha aprendido a refrenar su lengua. Santiago 1:26. Es pronto para escuchar, tardo para hablar, tardo para la ira. Santiago 1:19. Los pacificadores son personas positivas y valiosas, porque transforman los pensamientos insustanciales de los que hablan con el pensamiento profundo. Ayudan a derribar barreras y sanar heridas. Miran las cualidades positivas de las personas. Por el Señor dijo que serían llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Ahora, ¿quién es el culpable? Una mujer infeliz pensaba que no tenía sentido tratar de salvar su matrimonio. Sentada al otro lado de mi escritorio me comentó las razones de su pesimismo y me contó una amarga historia de los defectos de su esposo. Él era un hombre negligente, poco afectuoso, cruel, impío y difícil de tolerar en el hogar. ¿Tiene alguna cualidad buena?, le pregunté. Hacía mucho tiempo que esta mujer no pensaba en ello. Después de un momento de silencio, comenzó a mencionar algunas cualidades que redimían a ese hombre miserable. Cuando la mujer se fue de mi oficina, toda su actitud había cambiado. Después de todo, él no era tan malo. Mirar las cualidades positivas de los demás no es negar su maldad,
Por el contrario, es reconocer las imperfecciones de los demás y actuar en amor. Hay alguien que te cae mal. Hay alguien con el que no te llevas muy bien. Hay alguna persona que te puede arruinar el día tan solo al verla. ¿Te sientes afectado negativamente por alguien que tienes que ver casi todos los días? Hay una preocupante posibilidad. Tú podrías ser el culpable. Evalúa tus relaciones negativas a la luz de este poderoso pasaje de la Biblia. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, 31, 32. Esta es la clave para tener una actitud positiva en nuestra relación con los demás. Debemos tratarlo como Dios nos trata a nosotros. Examina tu vida por un momento. Examínate. ¿Qué ves? ¿Defectos? ¿Imperfecciones? ¿Faltas? Es probable que sí. A pesar de todo, Dios te ama y te ha perdonado por tu fe en Cristo. Porque gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Y no solo esto, las buenas nuevas continúan, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Dios ha visto el potencial en cada uno de nosotros, y a pesar de nuestras faltas y debilidades, se ha propuesto desarrollar en nosotros las personas que deberíamos ser. Nos ha hecho libres del pecado y está haciendo su obra en nosotros para fortalecer las cualidades positivas de nuestra vida. ¿Acaso tenemos razón de pensar mal de los demás porque no responden a nuestras expectativas? ¿Hemos de criticar a aquellos que nos han ofendido sin reconocer su valor y personas y reaccionar negativamente ante su misma presencia? Nunca nos han ofendido de la manera que hemos ofendido a Dios. Sin embargo, Él nos ha perdonado y obra continuamente en nuestra vida para ayudarnos a alcanzar nuestro máximo potencial. Cuando miramos las cualidades positivas de los demás, no nos cuesta amarlos. Y a medida que amamos a los que son antipáticos, nos vamos asemejando más a nuestro Salvador. Junto con otra iglesia realizamos una tarea de asistencia a una familia necesitada cuyo esposo y padre acababa de salir de la cárcel. En forma conjunta les suministramos alimentos, ropa y hospedaje. Los miembros de nuestra iglesia hicieron varios intentos de buscarle trabajo a la cabeza de familia para que pudieran establecerse y abrir camino ellos solos. El tiempo pasaba y aún no lográbamos que fueran autosuficientes. Me desilusioné con el proyecto porque pensaba que ese hombre no se estaba esforzando demasiado. Entonces empecé a ver que nuestro ferviente esfuerzo estaba cayendo en saco roto y le comenté mi preocupación al pastor de otra iglesia. Nunca olvidaré su respuesta a mi reacción negativa. Es mejor que ellos nos fallen a nosotros, a que nosotros les fallemos a ellos, dijo el pastor. Se limitó a mirar lo positivo. En su composición breve pero poderosa titulada Mi elección eterna, un escritor anónimo resume el valor de ser positivo respecto a las personas, aun con aquellas que posiblemente nos decepcionen. Él escribe: cuando recibamos nuestra recompensa, preferiría haberme equivocado en el aspecto de la gracia y no en el del juicio, haber amado demasiado, en vez de haber amado demasiado poco, haber perdonado a los que no se lo merecían, en vez de no perdonar al que se lo merecía, haber alimentado a un parásito, en vez de haber ignorado al que verdaderamente estaba hambriento, que se hayan aprovechado de mí y no que yo me haya aprovechado de los demás, haber creído demasiado en mis hermanos, en vez de haber creído demasiado poco, haberme equivocado por confiar demasiado y no por ser desconfiado, haber creído lo mejor y haberme equivocado, que haber creído lo peor y tener la razón. ¿Cuándo? Cuidado, Dios está trabajando. El fallecido Fred Renich, escritor y orador talentoso, mostró otra dimensión de la necesidad de fijarse en las cualidades de los demás. Confíe y crea que el Espíritu Santo está trabajando en la vida de su hermano, dijo él. ¿Cuán lo cierto estaba? Aunque puede que mi hermano no sea perfecto, el Espíritu Santo está haciendo su obra de santificación en él para conformarlo a la imagen de Cristo. Así que no solo puedo fijarme en las cualidades positivas de su carácter, sino en su progreso espiritual y su cambio positivo. Mañana él será mejor que hoy y yo también.
Bueno, mis amados hermanos, compatriotas, amigos de la jornada de esta vida, espero que cada uno de vosotros que están liderando una iglesia, una empresa, o un matrimonio, o un grupo de oración, un grupo de meditación, es muy importante hacer hincapié en esto, en este podcast que comparto con vosotros. Nunca critiques las cosas de los demás. Busca lo positivo en las vidas de los demás. Busca lo bueno, lo que aprendes de ellos o lo que vas a aprender. Porque todas las cosas que suceden en esta vida es porque así está hecho y el alma tuya lo escogió antes de venir a este planeta, a este mundo. Muy maravilloso este libro, que cómo nos levanta, cómo nos pone en otra dimensión para poder entender el conflicto humano. Mis amados hermanos, sigamos para adelante haciendo la diferencia. Como siempre lo digo, no es que hable una religión, sino una espiritualidad de lo que realmente, quiénes son los hijos de Dios, los hombres y mujeres que realmente hacen el cambio en la vida para los demás. Porque habemos pocos porcentaje que estamos en esa línea. El resto, cada uno quizás han inventado sus sectas, sus religiones que en vez de unir a la gente lo han dividido. Es importante, amados hermanos, confiar en la palabra que pensamos, que hablamos y cómo actuamos. Tú y yo aprendemos. Gracias a ti, gracias a ustedes, estoy vivo. ¿Por qué? Porque todo esto es lo que hace que todos los días pueda hablar algo, compartir con vosotros. Porque ¿de qué me sirve que tanto libro, tanta sabiduría, aunque dicen la palabra? Y la Biblia es un libro sabio, un libro de unos cuantos hombres que escribieron. Pero mucha gente quizá han hablado que la Biblia es la palabra de Dios. Toda palabra que sale de la boca, dice Isaías, nunca regresa atrás vacía, sino se hará como yo quiero y será prosperado en aquella que fue enviada, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es ese Dios? El yo soy dentro de nosotros, ese Cristo que está dentro de nosotros, ese es que hace de la diferencia. El yo soy. ¿Se acuerdan cuando Moisés decía yo no voy si tú no vas? Él decía, cuando pregunta a alguien, di yo soy. Ese es lo que está dentro de nosotros, haciendo la diferencia. Con el amor, la actitud. No mires los problemas de los demás, mira lo bueno, lo que es. Y ámense unos a otros. Pero para amar a los demás, ámate a ti primero y ama a los demás. Que el Eterno lo bendiga grandemente, mis hermanos. Vamos a seguir haciendo esto, como le digo, compartiendo, porque es el tiempo de la conciencia, el despertar. No religiones, lo espiritual. Nuestro Maestro Jesús lo enseñó cómo caminar en la verdad, la palabra. Que el Eterno lo bendiga. Bye bye.